Hola, soy Andrés. El día de hoy vamos a terminar de leer este libro, Unas vacaciones horribles, de Katherine Jinks. Si no has visto los capítulos 1 y luego el otro tramo que vienen, capítulos 2 y 3, en otro video, acá arriba te estoy dejando las ligas para que vayas directamente. Mejor ve primero esos capítulos y luego vámonos con este. El capítulo 3 se quedó súper interesante. Si tú te acuerdas, alguien estaba abriendo el picaporte del baño donde estaba escondido Kevin con su perro Manchas, porque en ese hotel no se admiten perros. Así es que empezó a girar lentamente el picaporte. Capítulo 4. Pero no era el administrador, era solo mamá. ¡Kevin!, exclamó. ¡Qué niño tan listo! ¡Qué buena idea abrir la regadera! Lograste que ese hombre no entrara, explicó Florencia. Traía papel de baño de repuesto. Hubiera visto a Manchas. Bien hecho, Kevin, dijo papá. Pensaste rápido. Ahora voy a salir a ver si encuentro pañales. Cuando regrese, quiero ver a todos en la cama. Así que papá salió, y cuando regresó, Kevin ya estaba dormido. Le habría gustado quedarse despierto para disfrutar la cama matrimonial, pero estaba demasiado cansado. No se despertó hasta que llegó el desayuno, en 2 bandejas, con pan tostado, envuelto en servilletas blancas y el cereal en pequeñas cajas. Era exactamente como lo había soñado. Pero Josh no estaba impresionado. ¿Qué pasó con el tocino y los huevos y la salchicha?, preguntó. Yo ordené tocino, huevos y salchicha. Yo lo taché, respondió mamá. Era demasiado caro y nunca tomamos un desayuno caliente en casa. De todos modos, la cocina en estos lugares siempre es malísima, dijo papá. Estaba tratando de llamar a la tía Brenda, pero nadie le contestaba. Puede que esté en misa, dedujo. La llamaré otra vez después de las 11. Mientras tanto... ¡Podemos ir a un museo! Fue Florencia quien hizo esta sugerencia, por supuesto. Mamá miró a papá y él se encogió de hombros. Podríamos hacer eso, dijo, a menos que alguien tenga una idea mejor. Yo no voy a ningún lado con Florencia, declaró Josh. No voy hasta que deje de echarse pedos. ¿Qué quieres decir? No me estoy echando pedos. Entonces deben ser tus pies o tu aliento. Todo ese lado del cuarto apesta. Era cierto. Alrededor de la cama de Florencia había un olor muy feo, el mismo que los había molestado en la camioneta. Frunciendo el ceño, mamá empezó a sacar las sábanas y a asomarse debajo del colchón. Después levantó la almohada y gritó: ¡Florencia! ¡Es para mi museo! ¡Sácalo de aquí, ahora! Escondido debajo de la almohada había un pequeño perico muerto, envuelto en una bolsa de plástico. Florencia lo había recogido el día anterior cerca de los baños del parque. Se negó a tirarlo a la basura. Voy a disecarlo para guardarlo, gimoteó. No puedes disecarlo, Flor. John, dile, debes tener conocimientos especiales para disecar animales. Pero tú siempre rellenas el pavo en Navidad y con migas de pan. No es lo mismo, Flor. Discutieron y discutieron, hasta que Kevin miró que Manchas estaba olfateando unas píldoras desperdigadas por todo el suelo. Y Dominic también parecía interesada en esas píldoras. Estaba recogiéndolas y llevándoselas a la boca. Mamá, puedes quedarte con algunas plumas, Flor. Las pondremos en desinfectante. Mamá, dijo Kevin esta vez más fuerte. Creo que Dominic se está comiendo las pastillas de Manchas. ¿Qué? Por suerte, no eran las pastillas para los riñones de Manchas o para su estómago, ni las de sus convulsiones. Eran los laxantes para humanos, pero cuando mamá las juntó todas, se dio cuenta de que faltaban 8. Y 8 son demasiadas, incluso para un adulto. ¡Ay no! Gimió mamá, mientras lograba sacarle una a Dominic de la boca. ¿Crees que podamos encontrar un médico en domingo? Tal vez no necesitemos uno, respondió papá muy preocupado. Tal vez la perra se comió las pastillas. No voy a arriesgarme, John. Pues vamos al hospital, no está muy lejos. Pero ¿cómo carambas pudo encontrarlas Dominic? Mamá estaba buscando la botella de plástico en la que venían las pastillas, pero solo encontró una bolsa de plástico. Estaban en un envase que los niños no pueden abrir. Nadie dijo nada, pero Kevin notó la mirada culpable en el rostro de su hermana. Camino al hospital, en la camioneta, le preguntó muy quedito dónde había puesto el escarabajo pelotero muerto. ¿A ti qué te importa?, murmuró. No le contaré a mamá si me dices. Florencia comenzó a morderse la uña del pulgar.
Tenía que ponerlo en algún lado, susurró. Y Kevin asintió con la cabeza. Ya sabía que había hecho lo que hace habitualmente, poner su objeto en un envase pequeño, al que después le pegaba una etiqueta y llenaba con alcohol desnaturalizado. Pero como no tenía alcohol desnaturalizado, probablemente había usado agua. En el hospital, papá hizo que Josh se quedara en el coche con Manchas, quien otra vez traía puesto uno de los pañales de Dominic. El resto de la familia fue a urgencias, donde una mujer con una bata blanca llevó a mamá y a Dominic detrás de la cortina azul. Era la primera vez que Kevin acudía a urgencias. Nunca se había roto el brazo como Josh, ni había bebido perfume, como Florencia cuando era niña. Y se quedó observando las paredes blancas y las sillas azules de plástico con mucho interés. Le pareció ver unas manchas de sangre en el piso. Había letreros en las paredes, pero no podía leer ni la mitad. Las palabras eran muy largas y difíciles. Había una silla de ruedas doblada y apoyada contra la puerta de una alacena. De repente, 2 hombres irrumpieron en la sala, y uno de ellos chorreaba sangre. Tenía el brazo envuelto en una camisa empapada en sangre. Se sentó al lado de Kevin, con el rostro pálido y asustado, mientras todos lo miraban. El hombre que estaba con él traía algo envuelto en un pañuelo. Lo desenvolvió y se lo mostró a la enfermera que estaba en el escritorio. El hombre sentado al lado de Kevin dijo: Lo que trae ahí es mi pulgar. Kevin preguntó casi sin aliento: ¿su pulgar? Me corté el pulgar con una sierra eléctrica. Kevin no sabía qué decir. Tampoco papá ni Florencia. Se quedaron callados, mientras el hombre que llevaba el pulgar se sentaba. El doctor estará aquí en un minuto, comentó, y vio que Kevin lo miraba. ¿Quieres echarle un vistazo? Y diciendo eso, abrió el pañuelo otra vez. Kevin alcanzó a ver algo rojo y blando, antes de que otra enfermera y un señor que empujaba una silla de ruedas se los llevaran rápidamente. Florencia suspiró. ¿Viste a su pulgar?, le preguntó a Kevin. Solo un poquito. ¿Crees que puedan volvérselo a coser? No sé. Si no pueden, me encantaría tenerlo en mi museo. Entonces apareció Josh. Se veía enojado. Se dirigió dando zancadas al lugar en que estaban sentados y con las manos en las caderas dijo: «¡Esa perra tonta se vomitó en la camioneta!», le dijo a su papá. «Lo hizo antes de que pudiera sacarla». «Oh, no». «Y creo que se había comido algunas de esas pastillas, porque en el vómito hay unas cosas verdes redondas». «Entonces mejor le decimos al médico. Josh, tú quédate con Flor y Kevin. No se muevan de aquí. Regreso en un minuto». Papá se levantó de un salto y fue a hablar con la enfermera, quien lo condujo detrás de la cortina azul. Después de un rato volvieron a salir. Mamá estaba con ellos y con el hombre de la bata blanca, que era el Dr. Bishop. Se pusieron a platicar ahí parados hasta que papá llevó al Dr. Bishop afuera, probablemente para que le echara un vistazo al vómito de Manchas. No estuvieron afuera por mucho tiempo. La enfermera regresó a su escritorio, mamá se quedó esperando en la puerta y Kevin, que ya se estaba aburriendo, comenzó a ver las ilustraciones de pulmones enfermos en un folleto que alguien había dejado en una silla azul. Le pareció que habían pasado horas antes de que mamá lo llamara. Al fin partían. Mamá explicó que Manchas se había comido la mayoría de las píldoras y después las había vomitado, pero que iban a comprar más pañales por si acaso. Así que cuando por fin se encaminaron hacia la casa de la tía Brenda, a las 11 de la mañana, la camioneta estaba repleta de pañales. «No he podido comunicarme por teléfono con la tía Brenda», dijo papá. Tenía que alzar la voz porque todas las ventanas estaban abiertas y el viento hacía mucho ruido. El olor del vómito de Manchas los había obligado a abrir las ventanas. «Seguramente se le hizo tarde después de la misa, pero yo creo que para cuando lleguemos allá va a estar esperándonos y no queremos perdernos otra comida». «Me estoy muriendo de hambre», dijo Florencia. Todos tenían hambre y estaban cansados y hartos de la camioneta. Josh y Florencia no dejaban de pelearse por el espacio en el asiento, y hasta Kevin comenzaba a desear que pudieran parar y descansar. Cuando salieron de la carretera y se dirigieron a una casa que se veía al final de una vieja entrada llena de baches, él fue el primero en gritar: «¡Hurra! ¡Viva!». «Bueno, ya llegamos», dijo papá, «y ahí está el remolque». «Parece que no está conectada la electricidad». «Eso no importa, en la noche hace calor y podemos usar la cocina de la tía Brenda». La casa estaba en medio de un gran prado, pero no se veía ningún animal y los árboles no eran más altos que Kevin. Tampoco había coches. Cuando se acercaron a la puerta de entrada y vieron una nota pegada en la aldaba de latón, entendieron por qué. «Una vieja amiga de Dubo está muy enferma», decía.
Tuve que irme anoche, pero quédense todo el tiempo que quieran. La llave está en el lugar de siempre. Mamá miró a papá. ¿Cuál es el lugar de siempre? No lo sé, contestó. Capítulo 5. Por supuesto que todos buscaron la llave. Buscaron debajo de las piedras, entre los arbustos, en el buzón, en los marcos de las ventanas, buscaron debajo del tapete y en el plato de agua del perro. Pero cuando papá movió un nido de avispas mientras buscaba en el baño que estaba afuera, de repente decidió que debían dar la vuelta y regresar directo a casa. podríamos llegar a la hora de la merienda, Dijo sin hacer caso de las protestas de Kevin. Mamá añadió, sí, para la hora de merienda de mañana, con la suerte que tenemos. Ella tampoco quería quedarse. Nadie quería más que Kevin. Así que todos se subieron a la camioneta, se abrocharon los cinturones y, excepto por una parada rápida en Lighthouse para comprar el almuerzo e ir al baño, no volvieron a bajarse hasta que papá metió la camioneta en la entrada de su casa, 4:30 horas después. Ese fue el fin de su viaje de fin de semana. Nunca más, dijo papá. Esto fue una broma, señaló Josh. Estoy tan feliz de estar de regreso en casa, exclamó mamá. Kevin no dijo nada. Casi nunca decía nada. Pero cuando volvió a la escuela y su maestra le preguntó qué había hecho el fin de semana, contestó, fui al campo. ¿Sí? Preguntó la maestra. Eso suena muy bien. ¿Y qué hiciste en el campo, Kevin? Bueno, Kevin reflexionó unos momentos. Encontré una piel de serpiente, vi que un caballo blanco y un burro gris iban trotando por la calle, comí el mejor pescado frito con papas fritas que he probado nunca, me quedé en un motel y dormí en una cama matrimonial. Engañé a una persona que nos estaba llevando papel de baño de repuesto, conocí a un señor que se había cortado el pulgar y también vi el pulgar. Bueno, la maestra de Kevin estaba impresionada. Parece que fueron unas vacaciones maravillosas. Sí, respondió Kevin, con una gran sonrisa en la cara. Sí lo fueron. Esto fue Unas vacaciones horribles de Katherine Jinks. Como puedes ver, la moraleja es, todo depende de la actitud que tenga el viajero para que encuentre divertido o aburrido, terrible o fantástico el viaje. Si te gustó, dale clic en la manita feliz, suscríbete y nos vemos mañana.